Inteligencia financiera. Bienvenidos a inteligenciafinanciera.com. Soy Alberto Mayagoitia, actor, empresario y educador en finanzas personales. Hoy continuamos con el ciclo de entrevistas tituladas Mujeres en las finanzas personales. Hoy es el turno de Jocelyn Quintero. Inteligencia financiera. Gracias, Jocelyn. Jocelyn nos acompaña desde su casa en Bruselas, Bélgica. ¡Qué maravilla! En Brujas. Vaya, qué ganas de volver a Brujas. Dice aquí, Jocelyn Quintero es licenciada en Administración de Empresas, es graduada de Gerencia de Finanzas y en Consultoría Organizacional. Tiene la certificación como consultor de sistemas financieros para empresas multinacionales. Sabe de psicología financiera y es experta en neurofinanzas. En los últimos 12 años ha enseñado el manejo del dinero y la conexión con la riqueza desde la mente, el cuerpo y el espíritu. Ha ayudado a personas a comprender las finanzas, a crear relaciones sanas con el dinero, a convertir sus misiones de vida en proyectos sustentables y a colocar sus riquezas en actividades rentables que mejoran el mundo. Jocelyn cree que en el dinero como un amigo que siempre está presente incluso cuando no lo estamos viendo. Sueña con un mundo donde podamos dar sin lástima y recibir sin culpa. Eso me parece fascinante. Yo siempre digo que ojalá algún día la riqueza tenga conciencia y la conciencia tenga riqueza. Experta en neurofinanzas, autora de los libros Armonía Financiera y Semillas de Riqueza. Bienvenida a inteligenciafinanciera.com. Muchísimas gracias, Alberto. Contenta de estar aquí en este espacio para hablar de cosas interesantes. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el tema. Siempre le hablamos a las personas que se endeudaron o a los que están a punto de endeudarse. Gran parte del público de inteligenciafinanciera.com al que yo me dirijo es ese inmigrante hispano que no ha aprendido a vivir todavía en este Estados Unidos donde de cierta forma el endeudamiento es el mecanismo de compra para la gran mayoría de las personas, para la gran mayoría de los bienes. Entonces, te voy a plantear dos escenarios y tú nos dices dónde las neurofinanzas nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando dentro de nosotros, qué es lo que nos está haciendo las neuronas y el cerebro para tomar las decisiones que tomamos. Primer escenario, el alcohólico está en el supermercado, lo mandaron a comprar una cebolla, unos huevos y se aparece en el pasillo de los vinos y empieza a negociar consigo mismo, puedo, no puedo, será, pero es que soy alcohólico, es que no puedo dejar de tomar, pero es que mi sobriedad tengo tantos días o semanas o meses y empieza ese diálogo interno. Quiero dejar ese escenario a un lado porque finalmente no es el tema de hoy, pero hay algo neurológico sucediendo como parte de los mecanismos de la adicción. ¿Verdad que sí? Sí, así es. Perfectamente es así. Vamos al otro escenario. Fuimos al centro comercial el domingo porque no había otra cosa que hacer. Y para entretenimiento, pues nos metimos a una tienda u otra y allí se me aparecieron unos zapatos. Unos zapatos. Aquí puse unos tenis, pero bueno, a las damas les pasa y a los señores también, que te encuentras esos zapatos que pegan con ese bolso, que pegan con ese cinturón que todavía no te has comprado y entonces viene el momento de pagar. O pagas con la tarjeta de crédito, con el dinero que no tienes, haciendo este gesto tan inocente, sabiendo que es el dinero que no tienes, sabiendo que lo vas a tener que pagar, sabiendo que va a venir una tasa de interés altísima, y aún así, con todo y todo, como quien lee en la cajetilla de cigarros, el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud, hace la compra y se compra esos zapatos que no necesitaba, que no iba buscando, pero no puede resistirse. Cuéntanos, desde el punto de vista de las neurofinanzas, de esta especialidad que tú has desarrollado, ¿cómo puede hacerse consciente esa persona en ese momento tan difícil de tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo? Sí. Bueno,
En primer lugar, las neurofinanzas es una disciplina que combina justamente la neurociencia y donde se puede observar el cerebro en tiempo real tomando decisiones, junto con la psicología, que tiene que ver con lo que significan las cosas y los gradientes emocionales en nuestra vida, y además, obviamente, eso aplicado a las finanzas, es decir, cómo nosotros tomamos decisiones del día a día. El escenario justamente que estamos viendo ahorita es un escenario de consumo. Y cuando Sí, vemos y hablamos de consumo, porque estamos hablando de satisfacción de necesidades a través de, o empacados a través de deseos para una satisfacción inmediata, que es inmediato. diferente, por ejemplo, la decisión que tú tomarías con respecto a, en lugar de utilizar este dinero aquí, que sería un intercambio, sería, por ejemplo, en invertirlo, que ya Sí, tiene otros elementos, porque ya estamos hablando más de un largo plazo, no es intercambio inmediato. ¿Qué es lo que pasa con este escenario en particular? Bueno, aquí tenemos dos cosas. Primero tenemos un estilo de vida que va marcando la pauta del cómo yo me distraigo, del cómo yo satisfago mis necesidades. sí. Y justamente, por un lado teníamos un estilo de vida de adicción al Consumista. alcohol, claro, de un consumo asociado al alcohol, y entonces aquí tenemos el elemento de cómo el cerebro reacciona, que inicialmente sí, es una satisfacción, se siente bien cuando yo me tomo esta copa de vino, se siente bien cuando mis amigos me invitan a la fiesta, pero hay un punto dentro del proceso que es, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, sino ya cuando el hecho pasó, es decir, cuando ya me emborraché, cuando ya hice el show dentro de la escena, dentro de la fiesta, y entonces empieza el proceso de arrepentimiento. Aquí hay una palabra clave que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el que me va dando la pauta de, a ver, creo que hay algo que hice que no está bien. Entonces creo que ese factor arrepentimiento hay que tomarlo en cuenta, porque inicialmente el ser humano satisface sus necesidades basados en un estilo de vida, pero no se da cuenta de las consecuencias, sino cuando ya aparece ese factor de arrepentimiento. Entonces, generalmente un alcohólico nunca pediría ayuda si no existe el factor arrepentimiento. ¿Ok? Claro, Generalmente lo que dicen es, bueno, no pasa nada, es decir, generalmente lo justifica. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa a nivel del cerebro? A nivel del cerebro tenemos una necesidad de satisfacer una carencia inicialmente, suele ser emocional, y esa carencia emocional la hacemos a través de productos y de servicios o de sustancias. ¿Ok? claro. Es decir, la sustancia es la consecuencia, no es la causa. Es decir, la gente no es que sea alcohólica porque le guste el alcohol. La gente es alcohólica porque hay un elemento de carencia interna que dispara la acción de tomar el alcohol como vía de escape, y luego se va creando, hay una conexión, un ancla entre Claro, me siento de esta manera y aprendí a sentirme mejor de esta. Y plum, claro, se crea un ancla a nivel del cerebro. claro. Y eso es, ajá, Socialmente es aceptado beber y socialmente es exacto, aceptado emborracharse de vez en cuando. así Socialmente es, es aceptado estar gordo y abusar de la comida como un efecto para la consolación de cualquier tipo de así es. situación psicológica, social, personal, etcétera. Socialmente es aceptado ir al centro comercial el domingo y comprar y distraerse comprando para evadir o escapar de yo no sé qué. El Sí, sí, problema está en que, en el caso del alcohólico, pues la consecuencia puede ser que borracho atropelles a alguien y lo mates. así es. En el caso de la tarjeta de crédito, no está tan a la vista la consecuencia última de ese endeudamiento crónico, que bueno, Claro. obviamente puede terminar en el divorcio y en la bancarrota y en vivir en la calle y en historias de terror de ese tipo, pero socialmente no está tan mal visto el Claro. ser un consumidor porque parece, es mi percepción, que Ujú. la enfermedad del alcoholismo está dada como enfermedad, más no la del consumo, porque entonces tendríamos que decir que la sociedad entera está enferma de consumismo. Y Así es. eso hay un montón de gente que no le conviene que eso se sepa. Sí, además de que nosotros, por ejemplo, en el caso del alcoholismo,
justamente comparado con con el alcoholismo, a ver, estaríamos hablando de algo que físicamente pareciera que se ve mal, porque el alcohol va generando unos elementos a nivel del cuerpo, a nivel de la capacidad cognitiva, igualmente, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, va generando ciertas limitaciones que se va observando, es decir, es visible. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema del consumismo? El tema del consumismo es que está asociado con estatus. Entonces, si, por ejemplo, tu capacidad de consumo o de compra te da para comprarte un par de zapatos, pues tú te compras tres, porque además quieres tener uno, en el caso de las mujeres combinados uno con cada vestido. Sí. Y además de eso, pareciera que esto te va dando cada vez más estatus. Hay veces en que la gente se sorprende cuando yo le digo, yo doy conferencias con vestidos de $12. Y la gente ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque el valor que yo aporto dentro de mis espacios, dentro de mis escenarios y dentro de lo que yo tengo para ofrecer, no está asociado con la marca del vestido que uso. Y es como todo. Si yo estoy en un entorno donde me van a aceptar o me van a rechazar por la ropa que utilizo, entonces probablemente no es el lugar donde yo debería estar. Buenísimo, Entonces, buenísimo. eso también está asociado con el factor social dentro de los comportamientos de compra y de consumo, que es el mismo caso del alcohólico. Entonces, claro, el alcohólico, el que tiene un comportamiento de adicción al alcohol, que pudiera ser muchísimo, es decir, hay cualquier cantidad de elementos adictivos en el cual nosotros tenemos. Hay gente que es inclusive adicta al gimnasio. Sigue siendo, porque de la misma manera como existe la adicción a la comida, la adicción al alcohol, hay gente que es adicta al gimnasio. Sí. Entonces, vamos creando esos mecanismos de compensación que al final, el punto aquí es saber que la decisión que yo estoy tomando en este momento es una consecuencia de algo que está más atrás. Entonces, por supuesto, cuando yo me voy haciendo consciente a partir del arrepentimiento, el arrepentimiento es la primera parte, porque el arrepentimiento me lo permite ver en retrospectiva, decir, ups, ¿qué hice, no? Sí. Ahora, si yo voy viendo que esto va deteriorando mi calidad de vida o llega un momento en que esto empieza a ser insostenible, yo tengo que empezar a preguntarme si yo estoy en los contextos sociales que realmente me sirven y me nutren. Porque en un contexto, por ejemplo, y esto pasa, por ejemplo, con mis amigas, la razón por la cual tengo las amigas que tengo es porque tengo la libertad de decir, oye chicas, no vamos a comer aquí porque la verdad es que yo no tengo dinero para pagar esto ahorita. Esta no es mi prioridad. Fíjate qué interesante. No digo no tengo dinero. Esta no es mi prioridad. Y tengo amigas que entonces dicen, es verdad, ok, vamos a ser solidarias contigo, vámonos para otra parte. Fíjate que es diferente de decir, ay, pero ¿por qué? Pero ven, pero quédate aquí, pero ven que yo te lo brindo, pero es decir, porque no te están escuchando. Es decir, tu círculo social no está escuchando tu necesidad. O si tus amigas requieren que vayas con ellas a ese restaurante caro, y si no vas, no son tus amigas, pues no son tus amigas. Claro, exactamente. Y eso dentro de ciertas y determinadas culturas es complicado. Por ejemplo, una de las culturas que tiene más marcado el gregarismo es la cultura mexicana. La cultura mexicana, decir no es un tema súper complicado. Y a veces yo le digo, a ver, pero ¿cuál es el problema? No tienes dinero, di de una vez que no puedes y que no lo puedes pagar y que por eso no vas a ir a esa boda. O que tú no tienes en este momento presupuesto para ir a ese bautizo. No dispones de dinero para pagar un regalo. Es decir, eso, a mí me parece que eso sería súper honesto. Pero claro, es que nos dejamos, como nos definimos mucho por nuestro contexto social, que eso sería a nivel de neurociencia nuestro cerebro límbico. Entonces, claro, todo el sistema límbico dentro del cerebro, que es donde está justamente el gregarismo, donde está el sentido de manada, donde está el miedo al abandono, el miedo a la exclusión. Todo eso se dispara cuando yo tengo que tomar decisiones que son individuales. Entonces, la individualidad, que es diferente al individualismo, la individualidad amenaza a la tribu, amenaza mi sentimiento, mi sensación de pertenencia. Entonces, claro, yo entro en un conflicto, que es lo mismo que le pasaría al alcohólico de, oye, hay una parte mía que necesita ser atendida, pero por otra parte, la pertenencia a este espacio o este grupo se ve amenazado por mi necesidad. Entonces, ahí es donde muchas veces la gente entra en la idea de que pareciera que esto es una idea egoísta. Es que estoy siendo egoísta, cuando en realidad probablemente estás haciendo uso de algo muy sano que es tu individualidad. Es decir, si yo estoy bien,
puedo entonces dar lo mejor de mí en este espacio. Y puedo entonces inclusive empezar a tomar esas decisiones. Hay gente a la que lo más sano que podemos hacer es decirle, oye, ¿sabes qué? Yo he tomado la decisión de que voy a marcar distancia en esta amistad o en esta relación porque esto me está afectando. Sí. Y eso sería súper sano, pero sí, la gente tenemos muy marcado y además nuestra sociedad latinoamericana sí tiene esta idea de que la familia va primero, de que los amigos van primero, de que el país, la patria va primero. Entonces, claro, nosotros nos vamos quedando siempre de último y ya después cuando venimos a ver, pues más bien somos una carga a nivel social más que alguien que tenga que aportar. Y eso implica que tengo que rescatar mucho mi individualidad. Eso generalmente sucede en la adolescencia y nosotros no se lo permitimos a los hijos. Entonces vamos cercenando, vamos marcando, limitando mucho su individualidad. Entonces, Totalmente de acuerdo. Está tan arraigado en la cultura, al menos acá en los Estados Unidos, que hasta existe una frase que es un lugar común, que es keeping up with the Johnsons, o sea, mantenerse a la par con los Johnson. Los Johnson pueden ser los vecinos, que si los vecinos estrenaron auto, pues nosotros estrenamos auto. Y si los vecinos pusieron paneles solares, pues nosotros los ponemos. Y si se fueron a Europa, lo mismo, ¿no? La familia y los amigos pueden ser una influencia tan grande que aún pueden ir en menoscabo de nuestras finanzas. Eso me queda clarísimo. Me quiero regresar al centro comercial. La caja de zapatos. Me quiero regresar a ese momento. Estoy a punto de llevarme la mano a la tarjeta de crédito. En nuestros cursos le decimos a la gente, sálgase del centro comercial, se compra un helado, que también le va a dar un cierto efecto, que bueno, a lo mejor habrá el momento en el cual preferimos las calorías del helado de $5 que el comprarse los zapatos de 100, y a ver si se le pasa las ganas de comprarse los zapatos. Dese otra vuelta por el centro comercial de 5 o 6 minutos, a ver si se le pasan las ganas de comprarse los zapatos, y en algunos casos uno llega a retener ese momento, pero no es el momento de comprarlos, pero no llega a ser consciente de todas maneras. O sea, Alberto, entiende, te estás comprando estos zapatos con dinero que no tienes, con una tarjeta de crédito de plástico, porque hay un mecanismo financiero que te va a permitir tenerlos ahorita y va a haber una inyección de dopamina en tu cerebro fantástica, y eso es lo que estás buscando y eso es lo que te has hecho, vamos a decir, adicto o dependiente. No lo hagas, y ese proceso consciente es el que creo que tenemos que instalar en las personas. Voy a poner otro ejemplo. El otro día iba manejando de Houston a Dallas, iba en el carro, se me antojó un café con una dona y pasé como 600 gasolinerías donde me iban a vender ese café y esa dona fantástica. Puse un audio del ayuno intermitente, y como ese día yo quería aplicar el ayuno intermitente, poniendo en Spotify un audio de un conferencista del ayuno intermitente, empecé a tener frescos en mí los procesos mediante los cuales ese día era más conveniente que yo tuviera el ayuno intermitente y no las 400 calorías de la dona esa fantástica que me estaba esperando en la gasolinería. Entonces, volviendo a la tienda, ¿qué me puedo decir? ¿Cuál puede ser ese diálogo interno que me haga consciente de lo que está pasando en mi mente que me está llevando a comprar? Bueno, te puedo decir que ahí hay como varios alarmas, ¿no? Antes de llegar ahí. Alarma número 1, ¿qué pasa conmigo que yo me distraigo en un centro comercial y no en un parque? Eso es lo primerito que yo me preguntaría. El centro es como decir, es que yo quiero ir al casino, pero no quiero jugar. La verdad es que, ¿sabes? Vas a terminar porque el entorno está diseñado para eso. Totalmente. Entonces, eso es lo primerito. Lo primerito es, volvemos a lo que decía el estilo de vida. Es decir, si mi estilo de vida es que yo me entretengo en un mall, evidentemente ya ahí tengo un mecanismo de condicionamiento. Entonces, muchas veces yo le digo a la gente, aprendamos a disfrutar en aquellos entornos donde yo no tenga que no representen un costo en mi vida. Así Entonces, es. vamos a salir a caminar. Por ejemplo, aquí Europa tiene esa costumbre. La gente sale los domingos a caminar al bosque, a caminar a la playa. Es decir, busquemos escenarios, tenemos que revisar cómo nos estamos entreteniendo y a qué le llamamos un buen domingo. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Bueno, paso número 1. No nos fuimos al parque a caminar o a sentarnos o a ver pajaritos o a escuchar cosas,
sino que nos fuimos al mall. Entonces ya estamos dentro del escenario controlado para condicionar mi comportamiento. Entonces eso es lo primero. ¿El mall qué tiene? El mall tiene una cantidad de estímulos que van asociados. Ahora, vamos ahora a lo segundo que yo pudiera hacer, y ese sí es un comportamiento mío. El comportamiento segundo es, ok, nada, no podemos ir al parque porque está lloviendo. Es decir, vamos a poner elementos naturales que no me van a permitir ir al parque o a la playa o lo que sea. Ok, bueno, voy al mall. ¿Sabes qué? Me voy a llevar el dinero en efectivo de lo que yo considere que es lo justo que yo requiero y la tarjeta de crédito se queda en la casa. Todas. Todas. A mí me impresiona, y esto es una opinión muy personal, cuando la gente dice, me voy a llevar la tarjeta de crédito por si acaso, por si tengo alguna emergencia. Claro. Y le digo, a ver, estadísticamente, ¿de dónde crees tú que sacas la idea de la emergencia? Así es el mismo comportamiento de, me voy a llevar solamente esta botella solo me voy a tomar una copa. ¿No? Entonces, ese es el segundo detonante. El segundo detonante es la idea de que yo necesito la tarjeta de crédito para para ir a pasear. Es decir, si vas a ir a ver vitrina, tú vas a ver vitrina. Fíjate qué interesante, Alberto, yo ni siquiera tengo una bolsa. Yo no, cuando yo voy a salir estas cosas, yo generalmente anoto lo que necesito en un papel, me llevo el dinero en efectivo, o me llevo inclusive, que esto creo que también es una muy buena idea para la gente que quiera tener esa disciplina, llévense una tarjeta prepagada. Es decir, de estas tarjetas que tú dices, me voy a gastar solamente $100 o $50 o $20, utiliza, hay muchísimas. Los neobancos tienen esa posibilidad de que tú dices, me voy a llevar una tarjeta prepagada y esta es mi mesada, es decir, este es mi presupuesto y me marco mis propios límites dentro del consumo en esta experiencia. Claro, porque además la tarjeta prepagada es del dinero que sí tienes. O sea, finalmente es tu dinero, es tu plata. Así es. Así es. Buenísimo. Entonces, me marco mis propios límites, ¿sabes? Entonces digo, bueno, a lo mejor no, porque a lo mejor me piden tarjeta o lo que sea, bueno, me llevo mi tarjeta prepagada o me llevo mi efectivo. Ahora, eso es el segundo punto. Luego, lo tercero es, cuando ya yo estoy allí y empiezo a ver todas estas cosas y veo los zapatos, bueno, viene el efecto oferta. El efecto oferta, cuando lo vemos desde un punto de vista de neurociencia, el efecto oferta tiene dos elementos ahí importantes. Por uno está el deseo del producto, que a lo mejor no lo necesito, pero que lo hago atractivo a través del efecto precio. Y entonces me cuento la historia de que es que esto es económico, es que está barato. Entonces a veces le digo a la gente, no, no está barato, no lo necesitas. No, entonces empieza este proceso y esto sí ha sido, este sí es un elemento que lo aprendí yo de niña. Fíjate, cuando yo salía, para hacer este inciso, cuando yo salía con mi mamá, y obviamente mi mamá no tenía los recursos porque mi mamá solamente podía cubrirme educación y comida, gracias a Dios teníamos casa, y cuando eventualmente yo quería algo, mi mamá no me decía ni sí ni no, sino que me decía una frase que es clave en las finanzas. Es decir, yo creo que esa fue mi primera gran educación financiera que me dio mi mamá. Fue, Jocelyn, yo te doy lo que necesitas y tú luego más adelante te vas a dar lo que quieras. Wow. Saber diferenciar entre necesidad y deseo es clave. De hecho, en psicología del consumo se estudia eso. La diferencia entre deseo y necesidad. Si nosotros no sabemos, y eso a mí me sorprende, pues, porque te digo, yo lo sé desde muy pequeñita, pero a mí me sorprende que la gente no sepa diferenciar entre esto lo necesito o realmente lo quiero. Entonces, muchas veces es pararme y decir, bueno, sí, está en oferta. Hacerme consciente de que la oferta es una estrategia de ventas orientada a mostrarme algo mucho más económico en función de generar el deseo. Es decir, genero el deseo desde la reducción del precio y no desde el producto en sí mismo, porque el producto en sí mismo no me va a generar ningún deseo específico. Claro. Entonces es pararme y decir... Estos zapatos siempre cuestan 100, pero solo por hoy le van a costar a usted 90. Exacto.
¿no? Y el proceso de mucha gente es que me estoy ahorrando 10. Y le digo, no, estás gastando 90. Es un razonamiento cuando la gente dice, o si no, entonces te dice, Jocelyn, pero es que estoy invirtiendo en zapatos. Y a veces cuando me dicen estoy invirtiendo en zapatos, le digo, a ver, cuéntame, ¿tienes una zapatería? No, no tengo zapatería. Ok, la única persona que puede invertir en zapatos es la que compra zapatos económicos y luego tiene una zapatería donde los vende más costosos. Del resto, todos gastamos en zapatos, Totalmente porque de es un acuerdo. producto de consumo, no es un producto de inversión. Tú no tienes un Totalmente de negocio acuerdo. de zapatos. Aunque a lo mejor en tu trabajo o porque eres un artista, tienes que llevar los últimos zapatos a la moda, en lo cual además formaría parte del presupuesto de tu negocio. Es Pero, un presupuesto, es un costo del negocio, no sí, es un gasto personal. Así pero es. en la mayoría de los casos, aquel que se está comprando esos zapatos o esa camisa o esa corbata, tendría que pensar también, esto lo estoy comprando porque lo necesito o porque lo quiero, porque lo necesito, o son los zapatos o lo que me van a hacer sentir los zapatos, en donde hay un vacío personal que estoy tratando de llenar a través del consumo. Claro, hay una parte mía de carencia que se quiere completar a través de lo que el producto viene a traerme. Y eso, cuando se estudia, por ejemplo, neurobranding, cómo se fija y cómo se crean asociaciones de las marcas para facilitar. Ahí en la parte conductual, en la economía conductual, hay algo que se llama heurísticas. ¿Qué es una heurística? Una heurística es un proceso rápido de pensamiento que tiene el cerebro o que nosotros diseñamos para asumir cosas. Entonces es, por ejemplo, es que si yo quiero un café, entonces yo tengo una heurística que rápidamente me asocia con una marca. Eso es lo que hace el neurobranding. Todo el trabajo de anclaje entre una necesidad y un logo, una imagen que me conecta con esa necesidad. Entonces hay veces, por ejemplo, que la gente me dice, no, es que yo tengo sed. A veces yo le digo a la gente, ok, bueno, entonces toma agua. Entonces me dicen, no, yo quiero una Coca-Cola. Entonces yo le digo, es que eso no es sed. A veces le digo, a ver, desasociamos necesidades y deseos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con el tema de los zapatos? Los zapatos me empiezan a conectar con por una parte tengo el elemento no, es que yo me estoy ahorrando tanto, cuando en realidad lo que tengo que empezar a ver es lo que estoy gastando. Por el otro lado está la parte aspiracional que me ofrecen los zapatos. Porque a lo mejor los zapatos me están mostrando una imagen aspiracional de esto los voy a necesitar porque este año sí voy a empezar a hacer ejercicio. Es decir, Sí. todavía no hay un rastro o algo que me diga que específicamente yo voy a empezar, estoy ya haciendo ejercicios, eso es lo primero. Y lo segundo es que si no es por ahí, entonces yo termino entonces asociando este consumo con algo que aparentemente ya tengo y que esto le iría súper bien y súper lindo a eso que ya efectivamente yo tengo. Entonces, obviamente, ahí empezamos a crear unos anclas donde utilizamos la parte más racional de nuestro cerebro para justificar las compras que no necesitamos. Nosotros solemos utilizar la parte más lógica y racional de nuestro cerebro en lugar de utilizarla para hacer los análisis correspondientes económicos. Realmente lo utilizamos para justificar las decisiones que emocionalmente ya habíamos tomado. De hecho, a nivel de neurociencia, el cerebro toma las decisiones 6 segundos antes de que nosotros nos hayamos hecho conscientes. Por eso es tan importante, por eso es importante arrancar desde el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos dice qué fue lo que hicimos, pero si hacemos una ingeniería reversa de cómo llegué yo a esta decisión, probablemente ahora sí pueda darme cuenta dónde vino el elemento que yo inconsciente no lo vi, pero que el cerebro sí lo tomó y a partir de allí decidió. Regresamos al centro comercial. Así ¿Qué es. dice la neurociencia de la neurofinanza con respecto a el pago en efectivo con el pago con tarjeta? Escuché una vez que cierto restaurante no aceptaba tarjeta de crédito y en cuanto empezó a aceptar tarjeta de crédito vio que sus ventas aumentaron. Eh, ¿Cuál es el significado psicológico? ¿Qué sucede en el cerebro cuando nos desprendemos del efectivo
a diferencia del pago con tarjeta y cuán nocivo puede ser cuando abusamos de él? Sí, hay un efecto que se llama a nivel de economía del comportamiento que se llama el dolor de pagar. De hecho, quien Wow. ha profundizado en este elemento es Dan Ariely. Dan Ariely, él es especialista en economía del comportamiento y hay un fenómeno que se llama el dolor de pagar. Y el dolor de pagar lo que dice es que aunque económicamente pareciera que no hay diferencia en la forma y sobre todo de cara al establecimiento, al que te vende, parece que no hay diferencia entre un tipo de pago, un medio de pago y el otro, a excepción de las comisiones que les cobran, pero en realidad el tema de cara al consumidor sí es diferente. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un elemento de mucho mayor consistencia con respecto a el significado que este tiene en su vida. Diferente es la tarjeta de crédito. Fíjate, la tarjeta de crédito hay, mientras más separados nosotros estemos de ese momento donde es el dinero que tenemos en nuestro bolsillo o el dinero que tenemos en nuestra cuenta, el que paga la transacción, Sí. menos nos duele la transacción per se. Entonces, fíjate que en el caso de la tarjeta de crédito, pues sí, primero tenemos, o sea, si yo lo pusiera como en gradientes de desensibilización, porque ese es el proceso, nos desensibiliza el proceso de pagar. Entonces, desde lo que más nos duele hasta lo que menos nos duele, tenemos. En primer lugar está el efectivo. En segundo lugar están las tarjetas de débito y estas tarjetas prepagadas de las que habíamos hablado, que son muy similares porque el dinero sale de la cuenta, es decir, nos duele en ese momento. Luego tenemos, Permíteme seguro, regresarme. ¿El proceso está ya amañado, tergiversado o fuera de lo normal desde el momento en el cual ya no nos pagan en efectivo como antes, cuando aquel trabajador de fábrica, aquel jornalero llegaba el a su sobre? casa, el famoso sobre, ¿no? Ujú. Hasta en México hay una expresión de beso al sobre, que significa desquité mi trabajo, siento que estoy orgulloso porque sí le eché ganas. Entonces, ¿el proceso viene mal desde que ya no nos pagan en efectivo? Desde que no nos pagan en efectivo, el proceso empieza a perder, nos empezamos a desensibilizar con el tema dinero, así es. Porque empieza a ser más un proceso intelectual y abstracto que un proceso tangible, es decir, no toco el dinero. Ok. Y si tú hablas, por ejemplo, con la gente mayor, gente que tiene 70, 80 años, te das cuenta de que los procesos de bancarización de los adultos son muy complicados. Y está asociado por eso, porque para ellos, dentro de todo el esquema que ellos conocen, ellos sí están muy sensibles a la cantidad de dinero físico que manejan. ¿Okay? Entonces, ese es el primero. El primero es el dinero en efectivo, que tiene una connotación muy concreta a nivel de nuestro cerebro y está Así asociado es. directamente con lo que recibimos cuando trabajamos. Luego vienen las tarjetas de débito y las tarjetas de débito también tenemos, por ejemplo, las tarjetas de crédito prepagadas porque están linkeadas, es decir, tienen una asociación directa con la cantidad de dinero que nos descargan de la cuenta. Luego de esto, entonces, tenemos las tarjetas de crédito. Y dentro de las tarjetas de crédito, tenemos entonces, ahí hay un punto interesante con la tarjeta de crédito, que es que la tarjeta de crédito nunca fue diseñada para el consumo. Las tarjetas de crédito fueron diseñadas para postergar el pago de los empresarios que invitaban a sus clientes o a sus posibles clientes a cerrar negocios en los restaurantes, porque la primera tarjeta Diners fue la Club. de Diners Club. Ujú. Exacto. Entonces, claro, por eso, y esa es la razón por la cual la tarjeta de crédito tiene un halo y está alrededor de un elemento estatus. Pareciera que mientras más tarjetas de crédito tengo, más estatus tengo. Pareciera que mientras más alto es el nivel del crédito que yo tengo, pareciera que más estatus y reconocimiento tengo. Sí. Dentro de un punto de vista, cuando a mí me toca trabajar este tema con la gente, siempre les digo, al final esto es un voto de confianza. El sistema bancario te está entregando algo asumiendo un principio que en el mundo, por ejemplo, en la religión católica se llama el principio de mayordomía. Es decir, el principio de que tú tienes a la mano algo que se te está entregando para que tú hagas un uso consciente y racional y acorde con esto. Ese es el principio desde un punto de vista del banco. El banco no lo está haciendo en tu contra. Es el mecanismo de uso. Es como hablamos de la botella de vino.
Es decir, yo puedo tener una botella de vino para comérmela con una cena gourmet, o me puedo convertir en un alcohólico que se la tome en 2 minutos. La diferencia ahí es qué pasa conmigo que me relaciono de esta manera con esto. Entonces, claro, la tarjeta de crédito tiene ese elemento. Si yo la tengo porque me da estatus, la tengo porque es que tiene un límite de crédito descomunal que supera con creces mi capacidad de pago, que eso es lo Claro. otro. Y lo otro es que me la uso por si acaso. Por supuesto, yo tengo una relación muy disfuncional con la tarjeta de crédito. Fíjate que Bélgica, yo vivo en Bélgica y aquí, por ejemplo, no existe tal cosa como que el banco te llama para darte tarjeta de crédito. El proceso es al contrario. Tú tienes que depositar una garantía equivalente a 2 veces al doble del límite de crédito que tú estés pidiendo. Entonces, si tú vas a pedir un crédito de 2.500, tú tienes que tener un depósito de 5.000 en la cuenta porque ellos además prevén que si llega a pasar algo, el banco puede entonces, tiene esa garantía y a partir de eso, pues, se cobra Wow. el consumo a partir de allí. Entonces no es crédito, viene siendo realmente una tarjeta prepagada, porque la prepagaste con lo que depositaste en el banco previamente. Lo que pasa es que está bajo garantía. Ok, Ellos igualmente, aquí el crédito no es eso que tú arrastras y que te llevas de un mes al otro. Generalmente aquí créditos son 45 días. Crédito es desde el día 1 hasta el día 15 del mes siguiente, donde sale el estado de cuenta y automáticamente te debitan de la cuenta el total del consumo. Así funcionan las tarjetas de crédito aquí. Entonces, sí, es una tarjeta de crédito, pero crédito 45 días porque se entiende que es de consumo. Tú no correcto. deberías por efectos de consumo tener un saldo mayor con una antigüedad mayor a 45 días, porque Wow. empiezas a generarte un efecto nocivo. Es decir, aquí el sistema sí es un poquito más, tiene mucho más límites, pero esos límites están asociados con la misma dinámica de la cultura. Por eso, para mí también es la cultura marca mucho el cómo te relacionas tú con esto. Correcto. Bueno, volviendo nuevamente al tema de los elementos de pago y el dolor de pagar. Ahí teníamos efectivo, luego venía tarjeta de débito o tarjeta de crédito prepagada. Luego tenemos la tarjeta de crédito que tiene un ciclo de 30 a 45 días. Y luego vienen otros elementos que son, inclusive, nos desensibilizan mucho más. Por ejemplo, como hablábamos al principio, el hecho de que yo tenga una tarjeta y yo la pase, este movimiento hace una conciencia hasta cierto punto. Pero, ¿qué está pasando ahorita? Tenemos tarjetas que ni siquiera las pasamos, las ponemos. Ese pequeño acto de ponerla y de que no tengo ni siquiera que poner clave ni nada, desensibiliza mucho más el uso de la tarjeta. Wow. Y a eso nos vamos entonces con otro, que es como el que le sigue, que es cuando ya yo no tengo, cuando ya yo no paso la tarjeta de crédito por ninguna parte, sino que la meto en una página web, que ni siquiera estoy saliendo de mi casa, ni siquiera estoy haciendo una acción en particular, sino Sí. que la meto. Y a eso además súmale otro, porque hay otro más, que es cuando ya yo tengo las tarjetas de crédito en una, ¿cómo se llama? En un wallet, en una cartera, donde ya están todos los códigos listos y yo lo único que hago es pasar, en este caso, el teléfono con un Google Pay o con un Apple o con un Samsung Ajá. Pay. Es decir, esto nos está desensibilizando inclusive muchísimo más. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque tenemos esto, porque en realidad sí, no cargo la tarjeta de crédito, pero cargo el teléfono. Entonces, el teléfono es algo que tú dices, bueno, a lo mejor la persona va a salir sin tarjeta de crédito porque le hizo caso a Jocelyn, pero sin teléfono Pero no no va a va a salir salir. sin el teléfono. Así es. Entonces, esa es como la última frontera dentro del proceso de sensibilización del tema de pagos. Qué locura, qué Así locura. es. Hay algo además que a veces yo menciono, hay de tarjetas a tarjetas, o sea, además de la tarjeta está el estatus que la publicidad le ha podido asociar a la tarjeta cuando yo salgo con mis amigos y yo saco la oro, la platino, la negra, la Urano, Neptuno y Plutón. O sea, ya otros niveles donde sí, la tarjeta me da cosas. Yo tengo una American Express que me da acceso a los salones
de los aeropuertos del y, VIP. y tengo la consigna de que tengo que ir allí, aunque sea a un baño un poquito más limpio y a pedir un vaso de agua, con tal de que yo desquite los $400 anuales de la membresía de esa tarjeta. Bueno, Así es, lo hago porque viajo lo suficiente y es parte de mi estilo de vida. Pero ¿qué hay claro. de aquel que paga esos 400 solamente para poderla enseñar con los amigos? Fue por completo presa de esa Sí, psicología de los sí. publicistas. Sí, hay una mezcla entre la psicología de los publicistas y por el otro lado también el trabajo del individuo, que es, hay una necesidad de reconocimiento, de aceptación muy grande. Hay, inclusive muchas veces hay esquemas de desvalorización. Hay, por ejemplo, me ha tocado con personas que es que yo a lo mejor no soy el más inteligente de mi familia. Entonces desarrollé la habilidad de generar dinero no como algo que me permitiera a mí hacer algo que realmente me nutre, sino que lo hago para mostrar éxito a los demás. Mm. Entonces empiezo a hacer uso de todos esos elementos como mecanismos de mostrarle al mundo cuán exitoso soy. Es como la gente, por ejemplo, no sé, lo vi mucho con el tema cripto. Cuando estaba el tema cripto, pues la gente compraba, andaba en Lamborghinis y yo la verdad es que lo veía y yo decía, pues todavía no entiendo la relación entre invertir en criptomonedas y tener un Lamborghini, no veo la relación, pero nosotros nos vamos creando, es decir, la dinámica en la que nosotros nos desarrollemos nos van a dar ciertos elementos que nos van diciendo ese concepto de éxito. Entonces muchas veces hay que pararse y decir, a ver, ¿cuál es mi concepto de éxito? Porque si Claro, yo no tengo claro cuál es mi concepto de éxito, yo termino arrastrado por las masas hacia lo que se supone que es un éxito. sí, Entonces ahí hay un proceso personal muy importante y es cuánto valgo yo, es decir, cómo me valgo yo, cómo me valorizo como individuo. Porque en la medida en que yo tenga bien instalada mi individualidad, mi autovaloración y mi autoconcepto como ser en sociedad, yo voy a tener la posibilidad de eventualmente marcar esos límites, porque voy a decir claramente, es que esto no resuena conmigo. sí. Sí, pero es que es barato. Sí, pero es que no resuena conmigo. Yo tengo el caso de una amiga justamente en Tijuana, que ella, sí, el hobby era, voy con mis amigas a comprar zapatos. Y fue muy interesante porque lo que empezamos a trabajar en ella, esos conceptos de autovaloración, autoafirmación, cómo se concibe, su individualidad, la autoestima y además lo que está desarrollado con su propia profesión, porque la misma profesión pareciera que te da ciertos elementos de lo que deberías Sí. hacer. Ella empezó a salir menos con estas amigas y cuando salía le decía, yo las acompaño, es decir, yo les sirvo. Ella decidió tomar la postura de yo voy a servirles de monitor para que ustedes vean los zapatos que quieren, pero yo no voy a comprar zapatos. Ese es el caso Bien. de una. Tengo el caso de otra en Tampico, en Tamaulipas, que justamente su sueño de toda la vida fue conocer Rotterdam. Pero fíjate, esto también es un punto bien importante, porque muchas veces es de lo que yo hago todos los días probablemente está afectando o me está alejando de eso que realmente tiene significado y valor y que forma parte de mis sueños. Correcto. Y en el caso de ella era, ella quería conocer Rotterdam porque siempre tuvo el sueño de ir, pero se daba cuenta, tenía la creencia de que Rotterdam era como muy lejos. No es que Holanda es una cosa así como lejísimo. Claro, yo estando de este lado le digo, a ver, que no es tan lejos. Es decir, hay hasta vuelos de bajo costo entre Cancún y Bruselas y no es tan difícil. Sí. Pero cuando ella se empezó a dar cuenta de eso y lo tomó como una posibilidad, fíjate qué interesante, sus prioridades en el día a día empezaron a cambiar. Entonces, probablemente nosotros tenemos comportamientos tóxicos a nivel de consumo porque en el fondo no tenemos sueños, en el fondo no nos permitimos experiencias que nos nutran, en el fondo creemos que eso que queremos y que realmente suma a nuestra vida y a nuestro bienestar, lo vemos como algo muy lejano
Sí, Y lo otro es que evidentemente nosotros a veces hasta ni siquiera tenemos un propósito de vida, sino que trabajamos, trabajo en esta profesión porque mi familia me dijo, porque me dijeron que si yo era ingeniero iba a ganar bien, o porque mi familia todos son abogados y yo tengo que ser un abogado más. Entonces, todo eso va sumando a una dinámica de despropósito, insatisfacción, carencia, necesidad de aceptación, reconocimiento y pertenencia, que se va mostrando justamente en mis patrones de consumo. En el caso de esta chica, fíjate qué interesante, tenía probablemente como 7 años o más queriendo ir a Rotterdam, y en un solo año, tomando las decisiones correctas, comprando exactamente lo que necesitaba y no dejándose arrastrar por el deseo de los demás, estuvo en Rotterdam y qué cumplió su maravilla, sueño. Su sueño qué estaba maravilla. mucho más cerca de lo que ella se imaginaba. Totalmente de acuerdo, sí. Si viajar no es tan difícil. Yo a veces le digo a la gente, mira, usted se va al aeropuerto en un taxi que ya conoce, se forma ahí donde pone ahí México-Madrid, usted muestra su pase de abordar, 8 horas y media después está en Madrid y para que se le haga el viaje más ligero, hay barra libre y le pasan películas. Y entonces prácticamente la gente se ríe, pero sí, o sea, es más fácil. La cosa es tener el pase de abordar en la mano, pero el Claro, acto de viajar es sencillo porque además el que maneja el avión es otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es mm, desarrollar ese sentido de merecimiento, de yo quiero viajar a Rotterdam y haré lo que tenga que hacer, y si lo hago sin tener que recurrir al crédito y al endeudamiento, todavía mejor. Y ya una vez que estoy en Rotterdam, mi mundo se abre, ¿no? Y por Rotterdam entiéndase ese lugar donde yo he soñado ir, o eso que he querido hacer, o esa boda que me he querido dar, o esa luna de miel, o lo que sea. Y ya que estoy allí, digo, universo, ahora dame más, porque esta parte ya me claro. la diste y quiero más todavía. Y creo que para otra ocasión tendremos que tocar el tema de la neurofinanza con el magnetismo y la atracción de las cosas, Así es. que va más allá de las matemáticas y las estadísticas y la parte económica y financiera del mundo, donde también existe la posibilidad de manifestar todas las cosas maravillosas de Así la es. vida. Déjame Así entrar, es un muy buen tema. déjame entrar a la recta final. Así es. Esto se me ocurrió apenas ayer leyendo uno de los capítulos de Armonía Financiera. Desde tu punto de vista, actualmente viviendo en Bélgica, en el primerísimo mundo, donde aquel que nace, desde que nace ya tiene pues prácticamente provista por el gobierno, al menos esa es nuestra percepción acá desde el lado americano, Ujú, la escuela, prácticamente la universidad, la ujú. seguridad pública, probablemente hasta el funeral. Es decir, un gobierno que nos provee tantas cosas puede ser un factor para que disminuya el deseo de emprendimiento de la población y por ende el no desarrollo de estas habilidades blandas para manejar el dinero. Fíjate que Ya me dijiste que no recurren tanto al crédito y que los no. bancos no tienen que andar ofreciendo las tarjetas como nos las ofrecen en México y en Estados Unidos, que dicho sea de paso, para eso la economía mexicana se ha gringado tremendamente y también todas las tiendas ahora venden a crédito cualquier cosa. Pero Ujú. vuelvo a la pregunta, ¿disminuye el factor emprendimiento cuando el gobierno prácticamente te provee todo? Lo digo porque también sabemos esas estadísticas de estos países donde hay altísimos índices de suicidio a lo mejor por esa sensación de que no soy nada, de que no aporto, de que aquí ya el mundo estaba resuelto y cuando yo llegué salgo sobrando. Sí, qué bueno que tocas ese punto porque muchas veces también viene la pregunta de, oye, entonces el consumo es malo. La verdad, el consumo no es malo. El consumismo es el tema. Esta sociedad no es una sociedad consumista y es una sociedad que tiene como principio la previsión. Es una sociedad muy previsiva, tiene una visión de futuro muy marcada, Correcto. ¿ok? Entonces, eso hace que efectivamente todo lo que tenga que ver con provisiones están muy instaladas. El tema, por ejemplo, de el plan de pensiones, la seguridad social.
el que las cosas se hagan como con mucho orden, están allí. Sí, Ahora, también hay un punto importante. Sí, un gobierno o tenemos un Estado, que más que el gobierno es el Estado, tenemos una dinámica cultural muy previsiva, una muy orientada al ahorro, con niveles de consumo, más no de consumismo, pero sin embargo también están otros temas. Está el tema de que en este país se paga hasta 50% de impuestos. Entonces, prácticamente aquí se trabaja la mitad del año para el Estado y la otra mitad la trabajas para ti. ¿Okay? Eso también está allí, ¿no? Y sí, eso hace dentro de entre la dinámica de lo que te cuesta el Estado o la dinámica del Estado. Eso también genera, como todo, eres mucho más atento al cómo el Estado, cómo el gobierno utiliza los recursos. correcto. Nosotros recibimos, de hecho, yo no lo tengo por aquí, lo tenía, nosotros recibimos inclusive una hoja que hace un resumen de, en esto se pagaron en estos utilizamos los impuestos este mes. Es decir, hay una hojita. Sí, imagínate tú una hoja y en esa hoja sabemos en qué se gastó todo. ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta. Y como a la gente le cuesta, entonces eso hace que la misma población esté muy atenta de, a ver, ¿cómo nos estamos gastando esto? Qué maravilla. Ahora, por ahí hay otros temas, por ejemplo, para la gente que emprende. Debo decirte que para el emprendimiento, dado que los mecanismos de previsión están bien instalados, emprender es muy sencillo. Emprender es Mm, relativamente sencillo. ¿Por qué? Fíjate que aquí hay una figura que es buenísima para la gente que emprende, que es lo que le llaman, en holandés se llama el Bijberoep. ¿Qué es? Que es una figura donde tú puedes trabajar mediodía y el otro mediodía emprendes. Entonces, de esa manera tú puedes hacer un proceso de transición de empleado a emprendedor que es amable para ti. Entonces, claro, no tienes las mismas condiciones como que si fueras independiente, como que si hubieras montado una empresa desde cero, porque te da los mismos esquemas de seguridad a nivel de seguridad social que tendrías como empleado, pero en una proporción muy pequeña. Entonces, la idea es que ponte que tú digas, mira, yo voy a hacer este proceso de transición por 3 años. Entonces tú te consigues un empleo de medio tiempo porque le dices inclusive a tu empleador, yo estoy en un modelo Bijberoep porque solamente voy a trabajar medio tiempo porque el otro medio tiempo estoy desarrollando mi emprendimiento. wow. La sociedad permite eso, fíjate, es un esquema de previsión porque no hace que la gente se lance de cabeza, sino me tomo un tiempo, hago una transición y ya llega un momento en que entonces suelto mi empleo y ahora sí me registro como emprendedor de tiempo completo. Esa Wow, figura está. wow, ¿Qué otras wow, wow. cosas hay? Bueno, en el caso, por ejemplo, de los niños, de hecho lo compré porque me pareció maravilloso y creo que es un muy buen momento para mostrarlo. Ya para cerrar, fíjate, unos 2, 3 meses salió justamente este libro. Este libro está en holandés, pero sí se llama El mundo del dinero. Y fíjate qué interesante, el mundo del dinero tiene, cuando tú revisas la introducción, pues sí, empieza contándote el tema del dinero y por supuesto es para niños, es ilustrado y todo esto. Ujú. Pero luego tienes otros temas como por ejemplo los bancos. Entonces te va contando la historia del tema de los bancos. Luego te cuenta cosas como la banca offshore, todo lo que tiene que ver con paraísos fiscales, Wow. todo lo que tiene que ver con la parte de impuestos. Mira que tiene un capítulo que se llama La banca en crisis. Entonces les explica a los niños qué es una crisis bancaria y qué es lo que deben hacer en caso de que haya una crisis bancaria. ¿Qué otras cosas hay aquí? Está el tema de la inflación. Tiene un capítulo donde explica específicamente por qué la inflación es peligrosa y qué significa. Entonces, fíjate, todo esto es parte de la cultura en la que, claro, cuando ves esto, y fíjate que cierra aquí con un capítulo que a mí me parece como maravilloso, que creo que la gente nunca se lo imaginaría, que es ¿cuánto es suficiente? Entonces, justamente es ese tema de
necesitas tener claro cuánto es suficiente para ti, saber que para cada uno de nosotros suficiente es diferente y que más que estar pendiente del otro, tienes que estar pendiente de ti. Y No, pues no, no, bueno, pues, sí, y tienen otros capítulos como este que ya les están enseñando criptomonedas, válgame Dios. Bueno, ya pues, les están enseñando. Entonces, queda este claro. libro es buenísimo, justamente por eso lo compré, porque me parece que esta es la cultura, esa es la cultura. Entonces, sí Queda hay claro que muchos mecanismos alrededor, sí hay una base, es decir, sí hay, y a partir de ahí sale el concepto de armonía financiera, tiene mucho que ver de lo que yo he aprendido. Si tú no tienes claro tus niveles de seguridad financiera, la tendencia es que vas a terminar poniéndote a ti mismo en riesgo. Y por eso justamente la metodología de armonía financiera habla de primero seguridad financiera, luego viene la comodidad financiera y luego vienen los elementos de placer. Si qué nosotros locura. tenemos separado nuestro presupuesto en esos tres elementos, vamos a poder tomar muy buenas decisiones porque no vamos a poner en riesgo nuestra seguridad. Me queda claro que vivimos en mundos muy diferentes, porque es esto de plantearle a los niños toda esta educación financiera desde, ignoro para qué niño, pero para qué edad está dirigido ese libro, pero por los Sí, este dibujitos y hace como demás. para 8 años, Bueno, probablemente. pues en México y en todos nuestros países, y puedo estar casi seguro que en Venezuela, no nos enseñaron más que a el debe haber y saldo y algunos otros conceptos más, y salimos de la preparatoria a ganarnos la vida en la universidad sin mucha educación financiera. Eso me Así es. queda claro. Y lo otro, pues los dos conceptos tan contrapunteados. Este mundo americano donde endeúdese, tenga más, ¿no? Tenemos tantas cosas que tenemos que almacenar en los áticos de nuestras casas. Tenemos tantos adornos de Navidad que tenemos que alquilar bodegas adicionales para guardar las maletas vacías y todas esas cosas, en donde allá les dicen, bueno, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto necesitas para ser feliz? Si finalmente ser feliz no es aquel que tiene mucho, sino aquel que necesita poco. Así es. Y luego está esta otra cultura de esta cultura americana, no voy a decir el nombre del partido político, pero esta cultura de el gobierno no me controla, yo no quiero gobierno y yo quiero tener todo. Y si quiero tener mis pistolas, y entre más grandes y mejores mis rifles y más balas puedan dar por minuto, mejor, y todo lo demás. Y luego Claro. la otra cultura que hemos percibido en México, de que yo puedo avanzar si hago fastidiarse al otro. O sea, el que no tranza no avanza. Mi Así éxito es. depende del fracaso de otro, y si le puedo poner un puntapié, si lo puedo traicionar, si le puedo dar una puñalada por la espalda, lo voy a hacer, porque mi única manera de avanzar es fastidiando a los demás. Y eso, bueno, pues también hemos visto que holísticamente no es lo mejor. Así es. Sí, sí, tenemos unas visiones muy separadas, muy fragmentadas con respecto al tema del dinero. Yo creo, y eso justamente del tema que nos vamos a guardar ahí en el tintero, está basado en unas premisas de carencia. La economía tradicional, de hecho, habla justamente de un hombre económico, y el hombre económico, dentro de un punto de vista de neurociencia, se hizo un estudio Sí, de todas estas premisas, ¿no? El individuo que siempre toma las decisiones de lo que le conviene, siempre tiene la información completa, siempre está actualizado. Y cuando tú pones dentro de un punto de vista de neurociencia, a ver, ¿cómo sería el cerebro de un hombre económico como lo muestra la economía tradicional? La verdad es que estaríamos hablando de una persona que tendría una lesión a nivel de la corteza prefrontal que no le permitiera poder calibrar las emociones correctamente. Esa fue esa es una de las grandes revelaciones de la neurociencia con respecto a eso. Por eso wow. es que la conexión de las emociones, comprenderme, sentirme, entender que primero yo siento y después yo pienso, es lo que ha traído justamente la neurociencia dentro del mundo de las finanzas, en las neurofinanzas y en la neuroeconomía, para comprender de que no es que tenemos que ser racionales, porque no somos racionales, Sí, pero tampoco somos irracionales, es decir, no somos seres erráticos, sino que, y justo es la premisa del individuo que se estudia en neurociencia y en neurofinanzas, es, somos seres razonables. Es decir, sí, somos individuos mentales, somos individuos biológicos, emocionales,
y espirituales inclusive, que estamos en una experiencia material donde tenemos la capacidad de traer el libre albedrío, la Sí. conciencia y la razón en las decisiones que estamos tomando. Y que algunas veces no las vamos a hacer tan bien, pero que en la medida en que nosotros nos vayamos mejor conociendo en todos estos aspectos, pues vamos a tener cada vez mejores decisiones. Eso es lo que se llama en neurociencia metacognición. Es decir, que en la medida en que más lo voy practicando, más voy desarrollando la habilidad. Así que, pues sí, es todo este desequilibrio. La gente cree que se va a resolver con criptomonedas y la verdad que por ahí no es. Todo esto conecta con la programación neurolingüística y Lilia, mi esposa, como máster en programación neurolingüística, ayer que le mostraba yo parte de tu trabajo, creo que lo tenemos que dejar para una plática entre ustedes, porque esto de mujeres en las finanzas personales, la forma como la mujer piensa, la forma como la mujer invierte y ahorra, cómo administra el hogar y el cableado que naturalmente tiene para la administración es fantástico. Así que las neurofinanzas y la PNL pueden hacer una charla fantástica entre ustedes. Terminemos con esto. Esto es Armonía Financiera, el libro de Jocelyn Quintero, digital, y está disponible en los canales digitales como Amazon y desde luego en físico. Cuéntanos de los cursos, cuéntanos del coaching y cuéntanos de tus redes sociales y de lo último que estás promoviendo, Jocelyn, por favor. Sí, bueno, yo dirijo y llevo una comunidad que se llama justamente Armonía F, y Armonía F es una comunidad a nivel internacional donde trabajamos todos los elementos mentales, emocionales, espirituales alrededor del tema dinero y la creación y la elaboración y la construcción de un individuo que crece en riqueza consciente. Y eso pues lo pueden ver en armoniaf.com, es la página. Nosotros ahí tenemos unas formaciones que va desde lo que es el aprendiz en armonía financiera, que es justamente lo que implica la creación de una identidad de riqueza consciente, de comprender que ya yo soy rico y de que ya yo nací con todo lo que necesito para expresar mi ser en plenitud en esta experiencia. Tenemos además luego el diplomado es como un posgrado en finanzas del año 2050, porque justamente ahí tratamos finanzas tradicionales, finanzas conductuales, neurofinanzas y finanzas sostenibles. Y además también está luego el máster, que el máster es un programa de 6 meses, donde hacemos toda una transformación desde lo más profundo del ser en la creación y la alineación de una vida con propósito, donde justamente venimos a dar eso que ya está dentro de nosotros. Y pues bueno, y quienes quieran saber de esto, pueden buscarnos en Armonía F Revista en todas las redes sociales. Y a mí me pueden conseguir tanto en Twitter como en LinkedIn como Jocelyn Quintero. ¿Usas más el LinkedIn para la cuestión de, vamos a decir, el coaching y las asesorías personales, como medio Sí, de contacto? LinkedIn es como lo que más utilizo. Y Twitter, generalmente estoy mucho tiempo en Twitter, porque siempre me invitan a la televisión en México, además soy colaboradora en Newsweek en español, entonces siempre tengo mucha actividad en Twitter justamente por estos temas. Formidable, formidable. Pues estoy seguro que va a ser la primera de muchas y quedan muchos otros temas pendientes. A manera de conclusión, lo que puedo decir es, amigos míos, el acto de comprar, de ahorrar, de pagar, de invertir, de pedir prestado, es un acto emocional que tenemos que aprender a entender cuáles son los mecanismos que están pasando dentro de nuestra cabeza. Hágase siempre la pregunta, ¿lo quiero o lo necesito? Hágase siempre la pregunta, ¿cuál es el fin a largo plazo? ¿A qué me va a llevar esta compra, esta inversión, esta sociedad, este endeudamiento? Y si me está acercando a lo que son verdaderamente mi misión y lo que me puede hacer feliz. Así que gracias, Jocelyn. Adquieran su libro, estén en contacto con ella y nos despedimos como siempre diciéndoles que no somos abogados, no somos asesores financieros. Este es un material que se da
de manera educativa y de entretenimiento, que debes de consultar con asesores y abogados en tu localidad, que si esto te gustó, le des un clic en el like. Si no te gustó, asegúrate de hacerle clic 2 veces. Yo soy Alberto Mayagoitia, esto es inteligenciafinanciera.com y continuamos con el ciclo de entrevistas en las mujeres en las finanzas. Gracias, Jocelyn, y hasta la próxima. Gracias, Alberto. Inteligencia financiera.